Todo Everything comienza y termina begins and con el ends Espíritu Santo de with Dios the Holy Spirit of en God nosotros. in us. Nada podemos lograr de We can Dios sin accomplish el nothing Espíritu Santo de in Dios. God without the Holy Spirit of Cuando God. consideramos eso, When we entonces consider this, tenemos que then considerar que we es lo have to más consider importante para nuestras what vidas, that it's the most important el thing in our Espíritu lives Santo de Dios. is the Holy Spirit of Y God. tenemos que And buscar we have manera to look for a para way siempre estar to always actuando o moviéndonos en el move Espíritu Santo de in the Holy Dios. Spirit of God. Dios, por medio del God, Espíritu Santo, nos dio through the Holy salvación. Spirit gave us salvation. Y sabemos ya, porque And les he we explicado know muchas now, veces, because que la I've explained salvación many times that solamente viene salvation por only convicción. comes through conviction. La convicción es del Conviction Espíritu Santo, is es of the el Holy Spirit. principio del That's the trabajo del beginning Espíritu of the Santo work of en the su Holy vida. Spirit in your life. Cuando le pone convicción, When enseñándole que es conviction un on you, pecador, showing you que está that you're a condenado sinner, al that you're infierno condemned y que to hell, necesita and that ser you salvo. need to be saved. Que Dios That God de tal manera le amó que so mandó a loved su you Hijo a that he morir en sent la his cruz Son to die on the cross. para que cuando usted So that crea, when usted you sea salvo. believe, then you'll be saved. Cuando consideramos When we esto y consider lo this reconocemos and we recognize por medio it de convicción through y lo conviction, aceptamos, and we entonces accept somos them, salvos. then we are saved. ¿Somos salvos de qué? We're Salvos de la we're condenación saved from what? Saved from the condemnation del pecado, of que estamos sin. condenados a We're morir condemned to y ir die al infierno. and go to hell. Pero por medio But de la through cruz the cross, somos we restituidos, are somos reinstated, we're reconciliados, reconciled, somos we're justificados justified. y entonces podemos So then, entrar en ese we can lugar enter into que se that llama el place, reino de Dios. which is called the kingdom of God. Y después viene And then el Espíritu the Santo Holy Spirit comes a radicar en nosotros, to a vivir live nosotros. ¿Y in por qué us. tomo tiempo para explicarle Now, lo que why ya am I sabe? taking Porque time quiero to que lo explain to you agarre. what you already know? Because Es I una want cosa you to get a oírlo, hold of this. es otra cosa It's one recibirlo, thing to hear it, but it's pero es another otra to cosa receive it. vivirlo. But it's yet another thing to live it. Y And yo no, pero Dios, que lo está viendo, not I, but God Él sabe who que sees, todavía lo He necesita. knows that you still O si ya no lo need this. necesita. So, si usted está Or en if este you don't lugar y need dice, it. So if yo you're ya in no this place and necesito you eso, say, pues well, I gloria a don't need Dios. that anymore. Well, praise Hay otras God. personas que sí. There's other people who do. Y esto es para todos. And this is for everyone, okay? So, el Espíritu So, Santo viene The a Holy Spirit vivir comes to nosotros. live in us. Y como le he explicado And otras like I've veces, explained to you before, Él está en nosotros. Todo He is cristiano in tiene el us. Every Espíritu Christian Santo de has Dios the Holy en Spirit él. of God in him. Pero no se mueve en todo But He cristiano. doesn't move in every Christian. Por eso That's why continuamos caminando we en la continue carne. to walk in the flesh, ¿Ok? okay? Porque no caminamos en el Espíritu. Because we don't walk in the Spirit. Entonces So then estamos we are caminando en la walking carne que in the Pablo flesh, nos llama which Paul cristianos calls carnales. carnal Christians. Que no estamos completamente We're not preparados completely para prepared presentarnos to cuando present la ourselves trompeta suene. when the trumpet sounds. Jesús nos dio una Jesus parábola de gave us 10 a parable of vírgenes, 10 virgins, enseñándolos showing que porque us tenemos aceite, that because we have oil, no es suficiente aceite it's not enough. para entrar. It wasn't enough oil to get Dice que enter. las 10 vírgenes, 5 de ellas The 10 eran prudentes y 5 of them tenían were wise, suficiente and they aceite. had enough oil. 5 de ellas 5 of eran them insensatas, were le nombra la foolish, Biblia. is what the Bible calls them, Insensata. foolish. Y no tenían And suficiente they didn't aceite. Sí have tenían enough aceite, oil. They had oil, pero no suficiente. but it wasn't enough. Que nos enseña que no es Which shows suficiente us que el that it's Espíritu not Santo enough solamente for the Holy viva en Spirit just to nosotros, live in sino que us, tiene que moverse en but that He has nosotros. to move in us. Tiene que ser el motivo He has to be- de todo lo que nosotros hacemos, el Espíritu Santo de Dios. He has to be the motive that we do everything we ¿Qué do, quiere decir, hermanos? Que which means en ese momento, that cuando in el that Espíritu moment, Santo when the Holy toma Spirit takes lugar en place nosotros, in us, residencia en nosotros, residence in us,
empezamos a ser we dirigidos begin por to be Él directed by Him, y ya no somos dirigidos and we're no por la longer carne. directed by the flesh. Entonces Then hay un cambio there is a change. del que habla Pablo Between, en well, 2 de Paul Corintios speaks about in 5:17, 2 de manera Corinthians que si alguno 5:17, está therefore, en if anyone Cristo, is in Christ, nueva criatura they are es. a new Las creature. cosas The old viejas things pasaron. have passed away. He aquí todas Behold, son all hechas things nuevas. are become new. Así de que So, caminamos en lo Therefore, nuevo, we walk in the new, ya no en lo viejo. no longer in the Ya old. no permitimos We a no esta longer carne, allow a this esta flesh mente, or this mind, a esta voluntad, or this a estas will, emociones, these a que emotions dirija nuestra vida. to Por to eso la direct our Biblia nos lives. enseña que That's why the somos Bible teaches comprados us that con we are precio de purchased sangre, with the que price ya of no blood. pertenecemos We a no nosotros, longer que ahora belong to pertenecemos ourselves. a We now Él. belong to Him. ¿Quién es? A Dios. Who Him? God. Que Jesús nos That compró Jesus con su purchased sangre us en el with His Calvario, blood on Calvary, en la cruz. on the cross. Y somos propiedad And we de Él are His property, y caminamos and we walk en su dirección. in His Ya direction. no más en la dirección de la No carne, longer o lo in que just the nosotros direction of the pensamos, flesh, o or lo que what we nosotros think, or queremos, what we o lo que want, nosotros or what we decidimos. decide. Ya no. No longer. Ahora es, Señor, Now it's, Lord, ¿qué es lo que tú quieres? what do you want? Jesús lo dijo en una Jesus manera said muy in simple. a Dijo, yo simple way, solo he said, hago "I lo que only oigo do de mi what Padre, I que hear Él me my indica que Father yo haga. tell me to do." Siendo Dios, Being God, siendo todo Dios, siendo being todo all God hombre, and being all man, Él nos explicó He explained to us que Él no hacía su that He voluntad, didn't do His own que Él will, solamente hacía that He lo que only Él did oía a what su he Padre heard from dictarle his que Father hiciera, to y do, no más and no ni more menos. and no less. Así de que por medio del So, Espíritu Through Santo, the fíjese Holy bien, Spirit, look at this. la Biblia nos enseña Bible también teaches que us also Dios da dones that God gives para nosotros. Y gifts hoy vamos a estudiar un for us, poquito and los we're going to dones study esta the gifts tarde. a little bit tonight. Los dones son The gifts dones del are Espíritu Santo, gifts of the que Holy el Spirit Espíritu Santo that the nos Holy da, Spirit como que Dios nos gives da us, por that medio God del gives Espíritu us through Santo the Holy para Spirit operar o para to hacer operate ministerio. or to do Pero ministry. fíjese bien, But just look, Dios no va a poner God un don isn't en going una to give a persona gift carnal to a carnal que va person a usarlo en who's la going to carne. use it in the flesh. So, es importante So de, it's de important entender To que a understand pesar de que hay that in spite of dones there being gifts, y deseamos and dones, we yo creo que desire todos the queremos gifts, I tener think dones. we all want to have Hay gifts. dones de sanidad, There are gifts of dones de healing, ciencia, hay dones gifts de of profecía, hay dones prophecy, de muchas many diferentes. different Ahorita los vamos a types of gifts. estudiar. We're going to study them here in a ¿ve? minute. Y todos queremos tener And un we all don. want to have a gift. El hecho de que una The persona fact that tiene, a person tiene has la manera the way de to hacer ciertas to do cosas. certain Por things. ejemplo, For example, vemos algunos we que see some tienen, people who tienen un have don a para gift to recibir gente. receive people. Otros tienen un Others don have a para gift enseñar, to tienen teach. sabiduría. They have wisdom. Otros tienen don Others have a para gift sanidad. for healing. Y entonces And Dios so nos then da God dones a gives us nosotros gifts para que los so that usemos. we can use them. Y esos dones And those gifts están a nuestra are disposición, at hermano. our availability. Pero no los podemos But we usar can't use them solamente que el Espíritu unless Santo the nos dé Holy Spirit permiso de usarlo. allows us to. ¿Ok? Okay? So, vamos So we're a going to estudiar de 1 study Corintios from 1 12, Corinthians 12, del 1 al 1 14, to 14, donde nos habla de los where it dones. talks to us about the gifts. Y si usted en una ocasión ha If ha you at deseado some un time don, have desired some gift, hay muchos dones, there are hermanos, many gifts that que no son de Dios. are not of God. ¿Ok? Okay? Hay muchos dones There are many gifts. de juzgar, Judging, calumniar, causing, chismear, gossip, hablar. talking. Hay personas There are que people no los who calla.
will not be Hable y quiet. hable y They hable y no. talk and talk and talk, ¿verdad? right? Es un don, pero no es It's a de gift, Dios. but that's not of God. El don que The Dios le gift dé, that God usted va gives, a you edificar are going to use to el edify reino de Dios. the kingdom of God. Con sus palabras With usted your va a words, you're edificar. going to edify. Y la gloria y la And the honra no van a glory and venir the a honor usted, van a won't ir come to you, directamente a Él. but directly to Him. Aleluya, gloria a Dios. Hallelujah. Glory to Así de God. que So, vamos a entrar en el Let's estudio get porque into el the tiempo se lesson nos pasa because rápido. time goes by Pablo, quickly. inspirado por el Espíritu Paul, Santo inspired a by the escribir a la Spirit iglesia to write to en the church Corintio, at dijo: Corinth, said, no quiero, hermanos, Now, que concerning ignoréis spiritual gifts, brethren, acerca de I los would dones not have you espirituales. ignorant. No sean ignorantes Don't be ignorant acerca de estos about dones. these gifts. Si el Espíritu If the de Spirit Dios of a God, través de Pablo through Paul, dijo que no quería said que la he iglesia en didn't want the Corinto church at Corinth fuera to be ignorante acerca de concerning los dones spiritual gifts, espirituales, no creo I que él certainly quería que do la not iglesia de hoy believe día he wants sea the church ignorante today to be acerca de ignorant los dones concerning spiritual espirituales. gifts. Tampoco. Neither. Sin embargo, Yet, gran a importancia gross existe ignorance acerca de does estas exist cosas. concerning En these algunos things. lugares la gente In no some sabe places, nada people know acerca nothing at de all dones. about them. Ni Not siquiera even que tales that dones such existen. gifts exist. Creen que estos They dones think ya these han gifts pasado, que have eran been done en el away tiempo with. de That was Jesús. something in the time of Jesus. Por ejemplo, hay For muchas example, iglesias there are que no many creen churches en who don't sanidad, believe in hermano, healing porque dicen eso because era they say para that aquel was tiempo. for that Y qué time. lástima, porque el And día it's que a se shame because the enfermen day they get sick, no tienen quien les ayude they have más no que el one to médico, help y si el them except médico for no the les puede doctor. ayudar, And entonces if the están doctor en can't grande help them, problema. then they're in big problems. Pero es lo que ellos But creen. that's what they believe. Y muchos creen que And ya no hay dones de many people profecía, believe como that ya there no are hay no dones de longer gifts of lengua, ya no hay prophecy, dones de, how they think there's no de gifts of sanidad. speaking in tongues or gifts of Entonces healing. So se pierden they lose todos out estos privilegios. on all these Dice bien. privileges. Creen que estos dones They ya han pasado. think En these otros gifts have been lugares done away with. saben In other algo places, acerca they de know ellos, something pero about them, su conocimiento about es some of muy them, but their knowledge limitado. is very limited. Seguimos leyendo continue to de read Pablo, from capítulo Paul, 12 de Corintios. 1 Corinthians No 12. quiero, hermanos, que Now ignoréis concerning acerca de los spiritual dones gifts, espirituales. brethren, I Sabéis would que not cuando have you erais ignorant. gentiles, Ye know that ye were se os Gentiles, extraviaba llevándoos away como unto se these dumb os idols, lleva a los ídolos even as mudos. ye were led. Y cuando habla When de los he gentiles, talks habla about the de Gentiles, he el talks que no era about salvo. the one who is not saved. En aquel tiempo During that lo dividían time, por gentiles y They judíos. named them, or they were Y called los either gentiles eran Gentiles or Jews. The samaritanos y Gentiles were the seduceos y Samaritans, the otras Sadducees, ah, the others, sectas y the gente other que no people eran judíos. who La were not salvación Jewish. era Salvation solamente was para el only judío, for the Jews. hasta que Dios Until levantó a God, Pablo para predicarle a los raised Paul gentiles, up y to ahí es preach to donde the usted y yo Gentiles, and entramos, that's where porque you and I nosotros come in, somos gentiles, because you and I no are somos judíos, Gentiles. somos We're not judíos Jews. adoptados, We're adopted pero no de Jews, sangre. but not by blood. Okay. Okay? Por tanto, os hago Wherefore, saber que I give you to nadie que understand hable por el that no Espíritu de man, Dios speaking by the Spirit of llama God, anatema a calleth Jesús, Jesus y accursed, nadie puede llamar a and that Jesús no man Señor can say that Jesus is sino the por el Lord, Espíritu but by Santo the de Holy Dios. Ghost. Ahora bien, Now, hay there diversidad de are dones, diversities of gifts, pero el Espíritu es el mismo. but the same Spirit. Y hay diversidad And de there are ministerios, differences of pero el Señor administrations, es el mismo. but the same Lord. Y hay diversidad And de there are operaciones, diversities of pero operations, Dios que hace todas las cosas, but it en is the todo same God which es worketh el all mismo. in all. Empero a cada uno le es dada But the manifestación manifestation del of that Spirit Espíritu. is given to every man to profit withal. Pertenece a lo que los dones hacen For to one is given manifiesto by the y Spirit revelado. Para the provecho, word of si se wisdom, to permite another que los spirit, dones and to another the funcionen word correctamente, of knowledge que by the sin same duda Spirit. alguna ellos Without a doubt, harán si el Espíritu Santo tiene su voluntad en nosotros. ¿Ok?
Porque a la verdad, Because a este es dada por el to Espíritu, one is given por el Espíritu Santo, by the Spirit, the Holy Spirit. es el que lleva a cabo las instrucciones de It's the one Cristo con that carries relación out the a instructions of quien Christ with recibe relation to cuál who don. receives which gift. Y aquí habla And primeramente here it del talks don first de of the gift palabra of de sabiduría. the word of wisdom. Palabra de sabiduría. Y aunque todos por And medio del though Espíritu everyone Santo, through the por Holy medio de la Spirit, palabra through de Dios somos the word sabios of God, como we're cristianos, wise Dios nos as ha dado Christians. God has sabiduría. given us wisdom. Hay personas que tienen el There are don de people who have the sabiduría. gift of wisdom. Ellos, Dios los usa en una God manera uses them más in fuerte, más in a stronger way, revelada, más in a more sí, que revealed podemos way, ver that sin we can duda que see tienen without a algo doubt that they especial. have something special. ¿Qué es el don de What is sabiduría? the gift La of wisdom? The información information acerca del futuro about the con future respecto with a la gente, respect to the sitios people, o cosas. sites, or things. ¿Ok? Okay? A otro, palabra de Another, ciencia. the word of Concierne el knowledge pasado o el presente concerning the con past or the relación present a with personas. relation to people. ¿Ok? El espíritu de The ciencia, Dios spirit le of- enseña of cosas que no le enseña knowledge. a God otros, shows porque one usted tiene person el don something de he doesn't show ciencia. others because he has the gift. Dios le enseña cosas de una of persona. Por science. ejemplo, He podemos shows estar a orando por una person, persona que viene y dice, yo that comes necesito and oración says, porque I tengo un need prayer dolor because I have en this este lado. pain over here on this side. Pero el Señor, el the Espíritu de Lord ciencia le enseña a usted Shows you que el problema that no the es problem en este lado ni en isn't este on this otro, side or that other que el side. problema es The espiritual, problem is spiritual. que esa persona, por That ejemplo, esa person, for persona example, tiene rencor has, con otra persona que no ha perdonado bitterness or something against another y person he no va a hasn't forgiven, recibir and he won't sanidad receive healing solamente que arregle unless cuentas. he makes things right Jesús with that nos person. dio una Jesus parábola. gave us a parable. Dijo que un hombre He traía said a una man ofrenda al altar had an offering that he was y bringing se to the altar, acordó and he que tenía remembered algo con su hermano. that he had aught against his brother. Y Dios le dijo, deja la And ofrenda God said, ahí leave the offering y there. ve, reconcíliate Go con and tu hermano. reconcile with your Y brother, luego and vienes then y me come traes back la ofrenda y me la and bring the presentas offering y and yo la present it to me, recibiré. and then I will receive it. Esto nos lleva a entender, This hermanos, takes que us hay to muchas understand that there are ocasiones many times que nosotros that damos y we damos y give damos and y no give and give recibimos, and we don't receive, y es porque damos and it's incorrectamente. because we're Otras giving ocasiones incorrectly. Dios At nos other hace times, esperar a God propósito para causes que us to wait aprendamos a purposely confiar so en that we Él. can learn to trust in Him. Pero las bendiciones de Dios, blessings of y God, le quiero explicar and I esto wanna porque explain this to you muchas veces because nos Many desanimamos, times we get discouraged porque damos ofrendas y because luego oímos we en give la offering radio and y then en we hear esto, on the si radio tú das esto, this, Dios va a if hacer you do esto this, por God ti, will do y that todo for eso you, del and all diablo, this hermano. is all that's No es of the de devil. Dios, That's not ¿ok? of God, Es okay? manipulación It's para sacarle el manipulation dinero, to take your money away, ¿ok? all right? Porque Dios no Because cobra God doesn't charge por sus for milagros, His miracles, ¿ok? okay? Pero lo que But sí es What verdad is es true que usted is necesita that darlo you need to como se give nos enseña aquí as por we're Pastor taught here, Salto where Pastor y los que Salto nos and the ones enseñan who teach de us ofrendas, about offering, que debemos de that darlos we con should integridad, give con with sabiduría integrity, y con with un wisdom, corazón and generoso with a generous heart, y también tener and un also corazón limpio, have a clean heart, ¿ok? okay? Que lo estamos haciendo That we're porque doing amamos this la obra, because we love the que amamos al church, we Señor, love the Lord, pero al mismo at the tiempo same Dios nos time, puede enseñar, y God esto can es la show us, and this is importancia the de estar importance sensitivos of al being Espíritu sensitive to the Santo, Holy porque Spirit, muchas because veces cuando usted venga many aquí al times when you altar come up here to the a altar traer to ofrenda bring your offering o a orar or to pray, o que or oren por usted, you ask for prayer, Dios le va a revelar a God usted will reveal to you lo que usted necesita what hacer you need antes to de que do reciba lo que está before you pidiendo. receive what you're asking for. Y este es el Espíritu Santo And hablando a this is the Holy nosotros. Spirit speaking to Por us. ejemplo, hermanos, si For venimos y example, if we oramos, come here and we pray, Dios, yo necesito God, I need sabiduría para esto, yo tengo wisdom que for hacer una this. I decisión have en la to make a mañana, decision tomorrow. en realidad no sé qué And decisión really, hacer, I don't know what pero decision Dios to make, ayúdame. but God, help me. Y entonces So usted then se levanta y You se wake va, up and you ya go. oró, You already prayed. y ahora espera que Now, Dios le wait va for a God. hablar. Expect
God to Dios speak le va a to you. God will enseñar. show you. Pero Dios le estaba But hablando en lo que God usted was estaba speaking to aquí. you as you were right here. Pero usted nomás oró, But you just se prayed levantó y and se you got fue up y and lo left, dejó hablando and you solo. left God talking to himself. Sí, cuando nosotros oramos, we hermanos, pray, Señor, yo necesito Lord, I need finanzas. finances. Dios te va a dar God revelación will de give you a cómo revelation of recibir how to finanzas. receive O te va a finances. decir, He's gonna mira, say, da look, esto, give this amount, ayuda a este, help this person, haz esto, do this, haz lo do otro, this other thing. y esa es la And respuesta. that is the answer. Pero nosotros But venimos we come porque creemos que si because we tenemos mucha believe that fe if y we have a hacemos lot hasta of faith, una cara and we even make a face like this, like, Señor, ooh, yo tengo Lord, fe. I have faith. Ah, y pensamos And que de we esa think manera vamos a that way recibir. we're going to receive. Pero no es But así. it's not like Lo que that. sí vamos a What recibir we es will receive instrucción. are instructions. Si en la Biblia In the Bible, nunca oró un a hombre de man of Dios God never prayed sin que Dios le diera without instrucción. God giving him ¿Se fija usted? instruction. You see that? Dios le daba God instrucción gave a Pablo instructions to cuando Paul Pablo when oraba. Paul prayed. Y si usted lee las And if cartas you de read Pablo, dice, the letters of yo Paul, he says, oré I prayed y le pedí and al Señor I permiso asked the para Lord irlos a permission ver. to go to see you, Pero Dios no me but dejó. God didn't allow me to. ¿Cómo cree usted que Dios no le dejó? Wow, what do ¿Cómo you mean piensa God usted didn't que allow him Dios to? Why would le reveló a él why que do you no, think que no God iba? revealed to him Le not to habló, go? He spoke to him. le habló y He Dios spoke to him, todavía and habla, God still hermano. speaks. Lo que pasa es What que no lo happens escuchamos. is that we don't listen to him. Yo nunca he oído a I've Dios never hablar. heard God speak. ¿Cómo no? Well, of course Cada you vez que have. viene a la Every iglesia, time you come to church, ¿usted lo está viendo? you're hearing him. ¿Lo está viendo ahorita You're hearing him right now, o no? aren't you? ¿Quién cree que le está dando Who estas, do you think estas is giving you instrucciones o these estas, instructions estas right now? This revelaciones? ¿Yo? revelation, No, me? No, el Señor, the Lord is. el Señor. The Lord is. Yo solamente soy I'm instrumento only que an Él usa instrument para that yo he hablar uses y so that decirle so el that mayor he del can tiempo speak, yo le and the aseguro que majority yo of the no time, I tengo ni promise idea you, qué I voy a have no decir idea what I'm aquí. gonna say here. Cuando yo me paro When aquí, I stand hermano, up here, traigo I estas bring notas, these notes pero with me, nada de lo que le estoy but diciendo está nothing aquí that I'm saying escrito. right now is here written Nada on más these las papers. escrituras. Just the scriptures. Pero ¿qué es entonces What is it revelación then? que It's Dios revelation da? that God gives. Yo no tenía I had ninguna idea de no estarle idea diciendo about lo que le estoy diciendo that I ahorita. would tell you what I'm Pero telling you right Dios now. está dando But la God palabra. is giving the word. Y Dios nos habla, And God Dios speaks to nos us. toca. God touches us. Muchas veces Many times estamos sentados y we ustedes lo han are- visto and you y, see- y lo ven seguido And you see en it la often iglesia, in the que church, gente empieza that a people moverse just start por to fe move a hacer by ciertas faith cosas. to do certain ¿Sabe por things. qué? Porque You know escucharon why? la voz de Because Dios. they listened to the voice Lo of sintieron God. tan fuerte que no They lo felt podían it so strong resistir. that they couldn't resist anymore. Ese es Dios, hermano. That's God. Ese es Dios. Okay. That's God. So, Okay, so palabra de the ciencia. word of knowledge. Y vamos a ver dónde And let's estamos see, where are ahorita. we now? Dice, It says, según el mismo Espíritu, y a otro fe, don de the gift fe. of the word of knowledge. Okay, for to Ese one is tiene given más by the fe Spirit que of the word cualquiera of de wisdom, nosotros. another the word of knowledge Tiene by the fe same para Spirit. para They have creer faith to cuando believe Dios le enseña when God algo. teaches them something. Y le voy a decir que And I'm cuando going to Dios tell nos you, habla, when God hermanos, speaks to las us, instrucciones The que Él nos da instructions están that He tan lejos gives de are nuestro so far entendimiento. from our understanding. Son cosas raras que Dios nos There are pide que strange hagamos. things that God is asking us to do. Puede que tú vengas con It could problemas be de that you come here finanzas with a y problem le of llores al finances Señor and aquí cry to the y Lord here. And cuando when estás orando, you're Dios praying, te habla y te dice, God ve y speaks to you ayuda al and says, hermano go and help fulano, brother so and so. ve dale lo que traes, Go lo que give to traes. him what you have. Pues, Señor, es todo lo But que Lord, tengo this para is la all I have for semana. the rest of the week. ¿Y qué hace usted? And what do you do then? Se queda con él You hold on to your money y no va a recibir su milagro. and you won't receive your miracle. Pero si usted se But mueve if you move a hacer lo que to Dios le do está what instruyendo a God is hacer, instructing you to do, algo maravilloso something wonderful sucede. happens.
es But como Dios habla. that's how God speaks. Y a veces nos pide que hagamos cosas Sometimes que He no asks us to do tienen things that sentido. don't make sense. En lo natural, In en the lo normal natural, no tienen in sentido. normal En la way mente de of thinking in nosotros. our mind, it Porque doesn't make Dios no sense because piensa como God nosotros doesn't think the pensamos. way that we think. Pero cuando Dios le hable, But when le va a God hablar speaks por to you, medio He's del going to speak to Espíritu you Santo through the y le Holy va Spirit, a dar and He'll instrucción. give you So, instructions. a la otra que ore y So que, the que next time necesita, you pray necesita that ayuda you del need Señor, help from the Lord, ponga cuidado en las instrucciones que pay le va a dar. attention to the instructions you're going to be given. Porque le dijo a Because Pedro, he fíjese, told Peter, ¿qué sentido tiene? Le dijo a Pedro, what sense does this querían make? He told Peter dinero para pagar las they taxas. needed Allá también money to pay the colectaban taxas. taxes. ¿Sí? During his time, they paid Desde taxes entonces too. vienen con las taxas. Since long ago, they're coming around for the taxes. Y le están reclamando And taxas a they're- Jesús. they're Y le dice a having Pedro, Jesus le dice pay Pedro, ve taxes, y and he pesca says un to Peter, pescado. Peter, go catch a fish. Y cuando lo pesques, And when you ábrele la catch the boca. fish, open up the fish's Y va a mouth. tener un pedazo de And it's oro going to ahí have a para que piece of gold pagues. in his mouth so that you can pay. Y con lo que sobre nos vas y And nos what's traes left unos over, hamburgues. Yo no we'll sé go qué get le some dijo así o no, hamburgers. pero Well, I don't know if he told him that or not, Yeah. but yeah. fue Pedro y pescó el Peter pescado, le went, abrió la caught the boca y a fish, que no opened sabe the qué, fish's mouth, and you know what? había un pedazo There de was a oro en piece la of boca de gold ese in pescado. that fish's mouth. A otro vino un ciego. Later, Dijo, a Señor, blind man came and said, Lord, dame la vista, quiero give me ver. sight. I want to see. Oh, Oh, ok. okay. Escupió en el He suelo, spit right there on the hizo ground, soquete made mud with y the se lo dirt, puso en los ojos. and put it in his eyes. Dijo, ahora anda, He said, lávate. now go rinse your eyes out. Y fue y se He lavó went, washed his eyes out, y sus ojos se le and his abrieron eyes were y open, pudo ver. and he could see. Ve, y nosotros queremos See, instrucciones we a want nuestro instructions propio in our entendimiento own y understanding. Dios no habla. And Si God necesitamos doesn't speak conocer like el that. idioma See, de we need Dios, to hermano. El know idioma de God's Dios es language. fe. God's language is faith. Tenemos que We tener have fe to para have faith creer. to believe. Que aunque tenga un razonamiento though loco, pero might si have Dios crazy lo dio, reasoning, le if God aseguro que va a trabajar. Said it, for sure it's going to work. Necesitamos leer la Biblia We más, need to read hermano, the Bible more para ver cómo to cómo see Dios how God trabaja, cómo Dios works, actúa, how cómo God Dios acts, hace las how cosas. God does things. Nosotros queremos que las haga a We want nuestro Him to do everything sentir, a nuestra in manera, our way, pero no va a suceder. but that won't happen. Ok, dijo Okay. a otro fe He said, por el "And mismo another espíritu faith y a by the otro same Spirit, dones de sanidades Another's gift of healing por el mismo espíritu by the same Spirit. y a otro To another, operaciones the working de milagros, of miracles. milagros, Miracles. que ora y Dios hace That milagros. They Lo pray habla and God y Dios performs hace el miracles. He milagro. speaks it and God performs a miracle. ¿Qué tantas veces How Dios many times le ha has le ha God dicho a usted que told diga you algo to para say un something milagro, pero ha for tenido a miedo y miracle, no lo ha but you've dicho? been afraid to say it and you didn't say it? Es muy posible It's very que un possible ciego se that a aparezca blind person allí y might Dios le show diga, up in front of you ora por él, and God tells you to pray for that échale person. saliva en los ojos para que mire. ¿Qué va a hacer usted? What are you going to do? Va a correr, ¿verdad? You're going to run. Or if he tells you to put mud O in va a his eyes decir, to diablo see, mentiroso, quítate you're de going to aquí. say, oh, you lying No, devil, get away from Dios, me. No, hace cosas God extrañas. does strange things. Dios nos usa. Nosotros queremos que Dios We want actúe y God haga to act y se porte and como to do and nosotros, behave like we pero do. nunca va a suceder. But that'll never happen. Tenemos que utilizar la have to fe para use movernos Faith to y para move creer que and si to Él lo believe dice, that if he says eso it, es. that's what it is. Y quizás usted tiene And una perhaps situación you difícil have a ahorita. difficult situation right now. Ponga cuidado lo que Dios le hable, Just pay attention to what God is porque telling Dios le you, va a dar because instrucción. God will give you instructions. Dios le va a decir a God will usted tell you, lo que haga what y to cuando do. usted lo haga va a and when you trabajar. do it, it'll work. Amén. Amen. Ok. Okay. A otros To operaciones de another, the milagros y working a of miracles. otros To another, profecía. prophecy.
La profecía se usa mucho, se ha Prophecy usado is mucho used a en el lot movimiento in the carismático. charismatic movement. El movimiento carismático The comenzó en una charismatic iglesia donde movement nosotros started in a pertenecíamos, en una church where we iglesia belonged bautista. to, in a Baptist church. Y allí comenzó And that's el where Dios God bautizó al pastor con el baptized Espíritu the Santo pastor in the Holy Spirit. y empezamos And we a began movernos to move como en lo pentecostés en lugar de in lo the bautista que era lo que Pentecostal éramos. ways instead of the Baptist Y, that we were. y ahí empezó And el that's movimiento where the carismático. charismatic movement Por began. cierto que comunicaron la Uh, iglesia por el So movimiento they bautista, lo echó the fuera porque Baptist estábamos church operando excommunicated en our church milagros because y we were hablando en working lenguas in y todo miracles eso. and speaking in tongues Dijeron, and all "No, these eso other no es". things that they didn't do. Pero But el movimiento carismático The trajo charismatic mucha movement brought falsedad a lot of también, aunque fue falseness bueno, pero also. trajo mucha Though it was a falsedad, good muchas movement, cosas it falsas se brought a levantaron lot of del movimiento false carismático, things que hasta hoy that están up until operando. now are still going on. Tenemos que tener We cuidado, have to be especialmente careful, especially con with el don de The profecía, gift of prophecy, de estar seguro que es to be Dios sure el that que nos it's está God moviendo y no who is hablar cosas prophesying a and not alguien just saying someone saying que va a something to people that's trastornarlos, going to get twisted, a confundirlos to confuse them en lugar de ayudarlos. instead of helping them. Tenemos que tener cuidado We have to be con careful for ese this, don y with tener that cuidado gift, cuando and be alguien nos careful when habla someone speaks to us proféticamente. prophetically. Todo el tiempo busque Every time, confirmación, look for confirmation. no una vez, varias Confirmation, not veces, one time, y but many confirmación times. en usted mismo And primero. confirmation in yourself first. ¿Cómo se siente usted con esa How palabra? do you feel with that word? Ahí en la misma iglesia donde At the church comenzó el movimiento, Where the donde charismatic éramos movement miembros began, nosotros por varios where we años, were members for many years. le dieron palabra a una They pareja gave a word to a couple con 3 niños, with 3 children. que Dios los iba a usar en That México, God was going to que use them in allá Mexico, Dios les and tenía there el God ministerio. was going to have them a ministry. And Oiga, pues estos se listen, levantaron, well, these vendieron todo people lo que tenían got aquí y up, se fueron a they sold everything México, they had and went to Mexico. pero no era Dios But it wasn't God, y fracasaron. and they failed. Y mucha gente And a lot of people tuvo ese problema had that en la problem iglesia porque in the de church repente because todos suddenly estaban profetizando, everyone was porque es lo más fácil prophesying. que hacer. That's the easiest thing to do. Sanidad es más difícil Healing- porque si no sana, healing is pues more ya difficult. quedó mal ahí, Well, ¿verdad? Because if they didn't get healed, well, you messed up with them Pero there. profecía es otra But cosa, prophecy is porque something else, profecía lo da because prophecy, y you se give the va prophecy and they y, go, y ya and that's it. si no sucede o If si it doesn't sucede, happen or it happens, pues ya, well, ya. they're gone. Pero tenemos But que tener cuidado con We el have to don be de careful with profecía. this, with the Ok. prophecy. Y a otro, discernimiento de And espíritus. to another, Y esto es discerning of tan spirits. importante que And this is so nosotros tenemos el important that we discernimiento have de espíritus. discernment of spirits. Hay There infinidad de are espíritus, hermanos. infinite spirits Hay espíritus There's que entran a la spirits that iglesia come para into the church confundirle a to usted. confuse you. Hay espíritus que There's lo están spirits esperando que that are salga ahí en la waiting for you to puerta. leave that door. Tenemos que tener have to cuidado be y tener careful discernimiento and have qué es de discernment Dios y qué no what is es of de God and Dios. what is not of Por eso God. mucha That's gente why a lot of son people engañados are por deceived doctrinas cerradas, por cosas erroneous cerradas, doctrines, porque things no that are tienen wrong because discernimiento. They don't have discernment. Se basan simplemente They go por lo que simply ellos by what piensan, lo they que ellos think, what sienten, they lo que feel, ellos What they entienden. understand. Y el enemigo, And the que enemy, es el diablo, which is the devil, tiene el poder, fíjese He bien, has the tiene el power poder para to nublar su mente, cloud your para mind, confundir su to mente, confuse your para mind, encegar su mente, to para que blind usted your no mind pueda so that ver you can't la see verdad. the truth. Porque la Biblia dice, Because the Bible conoceréis la says you will verdad know the y la truth, verdad and te the hará truth libre. will set you free. Pero el diablo But the viene y devil enciega. comes and he blinds the people. Hay gente que viene There a are los people who servicios come to the cada vez, services every pero el time, diablo los but the tiene devil encerrados, has no their aprenden mind closed. They don't absolutamente learn anything. nada. Sus vidas no cambian, Their lives don't change. siguen en lo mismo. They continue in the same thing. Quiere decir que no Which están means that recibiendo, they're no not están receiving, recibiendo they're porque not no receiving because pueden recibir, they porque el can't diablo receive los because tiene the devil has them encegados. blinded. ¿Ok? Okay? So, esto es muy So this importante de is very entender. important to understand. Discernimiento de espíritus. Discernment of spirits.
ya sea el Espíritu de Dios, espíritus humanos, whether it's the Spirit espíritus of God, human malignos, spirits, evil spirits, y a otro género de lenguas. and to another Fíjese diverse bien, kinds tiene of la tongues intención They de have the ser intention interpretado. to be interpreted. Lenguas. Tongues. Lenguas es algo raro Tongues is something strange. y no es algo And que it's se not acepta. something Lo that's hemos accepted. estado enseñando We've been aquí teaching about it here de lenguas about y aún tongues, sin embargo es el but idioma de even Dios. so, it's the language of God. ¿Sabía usted eso? Did you know El that? idioma de It's Dios. the language of God. Dios God entiende lenguas. understands tongues. ¿Sabe quién no entiende You know lenguas? who doesn't understand El tongues? diablo. The devil. Por eso es importante That's why que it's usted aprenda a important orar that en you lenguas, learn to porque s- cuando to usted pray ora en in lenguas, tongues, because when you el pray in diablo no tongues, tiene una idea the lo devil que es has lo que no usted está idea pidiendo. Cuando what usted you está are asking orando for. When en you're palabras in que se words entienden, that are entonces understood, Él está agarrando then todo. ¿Ve? he Por also ejemplo, is si usted getting all this. dice, tengo un Because dolor you say, for aquí, no sé example, I qué have a me está pain here, I pasando, don't know pero what's algo me going duele on aquí, over here, but inmediatamente le empieza a poner immediately he ideas starts en su putting ideas cabeza, in your head. porque Él entendió Because he understood que usted dijo, that you tengo un said, dolorcito aquí, "I y have a luego small Él pain over entendió here", and then he que había understood that cierta there was duda, certain doubt incredulidad allí en disbelief lo que usted está in what you diciendo were y saying pensando and thinking y creyendo, and y believing. inmediatamente le empieza a And poner, immediately he starts es el corazón, putting it in your vas a mind. tener Oh, un it's your heart. derrame, vas a tener You're going to have un a ataque stroke. del You're going to have corazón, a te vas a heart attack. morir. You're going to die. ¿Eh? Y Él empieza a And he starts confundirlo to confuse you. y empieza a And he guiarlo starts to guide erradamente you the wrong way para que usted no so that you pueda can't recibir. receive. Esto es muy importante And this is very que nosotros important that we entendemos. understand this. La otra interpretación de lenguas. To another, the interpretation of tongues. Hay lenguas y luego There hay are interpretación tongues, de and then lenguas. there's interpretation Y son of muy tongues. bonitas las lenguas. And Yo, tongues are very nice. yo vengo de donde I come from where se usaban mucho las lenguas. they used Ah, speaking in tongues y la a lot, interpretación and y the las interpretation interpretaciones and the siempre son interpretation tan is bonitas, always nice as well. tan lindas. Um, La manera que Dios the way habla in a la which God iglesia speaks to the church. y lo habla por lenguas. And he does this through Y tongues. también And es un don also, it's a que gift. Dios le va a dar. God Algunos de will give ustedes to van a some of tener el you. don de lenguas We'll have the y gift of otros van a speaking tener in el tongues, don, and el others will don de have the gift of interpretación. interpretation. Y un día vamos And a one day, recibir we're mensajes going de to receive lenguas a message y alguien of más lo va a tongues, and somebody interpretar. else will interpret it. Pero vamos a saber que es But we're gonna de know Dios y no de... what it is, del that humano. it's of God and it's not Entonces para ello human. tenemos que tener for that, el espíritu de we must have the discernimiento. spirit of El discernment. pastor tiene que discernir, pastor has ¿es to de Dios o no es de discern Dios? if Si it's no es from de God Dios, or lo not. para If it's not from God, inmediatamente. he stops it Y yo he immediately. estado en And servicios I've been donde el in pastor services dice, where the pastor says, no, 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 ese mensaje no es de Dios. that message is not Por from favor, God. siéntese. Please sit down. Y no diga nada. No es fácil, It's not easy. pero cuando tenemos But discernimiento y when we have sabemos que no es de discernment and Dios, we know that it's not from entonces no God, es difícil, then it's not hacerlo, difficult to do. porque Dios Because está God respaldando is lo que hacemos. backing ¿Ok? up what we do, okay? So, So yo estoy esperando I'm just waiting. que esta iglesia va a empezar a This church moverse is going to start to con move dones, with gifts. porque Because yo sé que I todos know that ustedes tienen all algún of don, you pero have no lo a están, gift, no but lo you're están not ejercitando. exercising it. Ya, Mhm. ya, porque Dios nos da Because dones, God hermano. gives us all Dios gifts. nos da dones. He y gives us gifts. cada uno de ustedes tiene And un each don one of you has a que está gift escondido ahí that's porque hidden usted there no because o, you o haven't- Dios le ha or dejado saber que God está has allí y let usted you tiene know that miedo it's de there, but usarlo you're afraid to o use it, cualquier razón que sea, pero whatever the reason might vamos be. a orar But cuando ya we're terminemos gonna esto, pray. vamos a When we orar finish with para que this, Dios we're gonna nos pray that llene del God Espíritu fills us Santo with the Holy y de Spirit discernimiento y and gives todos us estos dones discernment para and que all these nosotros gifts sepamos so that we cuándo may y know cómo y when dónde and how and where ministrar to los dones minister que Dios nos the ha gifts dado. that God has given Amén. us. Amen. Todos puestos de Everyone